Buen día, Carlos. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias. Bien, muy bien. Fue una mañana triste porque ha muerto el Papa y creo que esa fue mm, la noticia mundial por excelencia, pero me parece que como si se hubiese detenido el mundo, pero empezamos a recordarlo ahora, ¿no? Sí, totalmente. Sin duda la noticia del año, más siendo argentino. Papa Francisco, sin duda, en retrospectiva, el argentino más importante desde nuestra institucionalización en el siglo XIX a la fecha. Hay que tomar medida de la dimensión de lo que significa el papado para el mundo y en particular para todos los creyentes de la fe católica. Así que bueno, un día muy triste, un día bueno de reflexión, porque los argentinos no podemos con nuestro genio y tuvimos una relación como país muy conflictiva con él, muy distante, que siempre tratando de usarlo, de meterlo dentro de la grieta. Que recordar que los Kirchner lo declararon su principal enemigo cuando Bergoglio era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Se le hicieron campañas por bajo cuerda, en especial el caso Sergio Massa o un libro escrito por Berbisky que lo ponía como cómplice de la dictadura. Y luego, bueno, cierra el ciclo Milei declarándolo el representante del siniestro en la tierra, seguramente aprovechando de que había un sector de la sociedad que atrapaba esta grieta injustificadamente atribuía al Papa una cercanía, un acompañamiento al kirchnerismo, y en esta grieta de kirchnerismo antikirchnerismo cada uno sacaba un provecho. Por eso creo que sabiamente el Papa decidió no venir a Argentina, para no prestarse a esta pequeñez política que caracteriza a la Argentina de hace tiempo atrás, ¿no? Claro, dando un gran ejemplo también además, ¿no? Que no hay que aprovecharse, como lo es, los dirigentes políticos hacen eso, aprovecharse del Papa para decir, incorporar a su tarea que de política no tiene nada, tiene de una especulación. Aprovecharlo políticamente para sus fines partidarios. Esperemos que a partir de su muerte, como acabo de escuchar al arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, sirva para, bueno, que la política en Argentina y la sociedad argentina en particular se una y trate de superar estas divisiones que lo único que producen más odio y más enfrentamiento y la imposibilidad de salir de nuestra decadencia. Bueno, vamos a meternos en cosas terrenales, también nuestra tristeza también nos embarga por esta desaparición física del Papa, pero me gustaría preguntarte, Marcelo, acerca de lo que estamos viendo a nivel primero internacional, con esta disputa muy fuerte entre China y Estados Unidos, y una combinación rara que hay con Ucrania y Rusia, etcétera, etcétera, pero básicamente acá ya anunció China, por ejemplo, la suspensión de la construcción del Boeing, los aviones que se fabrican en China, con lo cual estamos metidos en una situación bastante complicada, ¿no? Bueno, la interdependencia de los países con la economía y el comercio ha llegado a tales niveles que esta decisión del gobierno de Trump de volver todo a foja cero, de volver a un pasado que no es posible, el del mercantilismo, ¿no? Donde que cada país viva con lo suyo. Viejo apotegma que a principios de siglo embanderando los kirchneristas en la Argentina, ¿no? Vivir con lo nuestro. Eso no es posible. Sin duda el comercio internacional tiene que ser permanentemente rediscutido, la globalización, que es el libre tránsito no solamente de los capitales, sino también del trabajo y de la producción, tiene que ser nuevamente discutido. De hecho, el Papa Francisco era un defensor
de los migrantes y fíjate qué paradoja, su última reunión institucional como jefe de Estado del Vaticano fue con el vicepresidente de los Estados Unidos, que es un fanático anti-inmigrante. De hecho, ellos con Trump ponen a la migración como gran responsable de los dramas de Estados Unidos, cuando sin la migración es muy difícil explicar el funcionamiento de la economía, no solamente norteamericana, sino también global, porque la migración es un fenómeno que viene de la mano de la humanidad. Entonces, bueno, este conflicto con China nos pone a los argentinos en particular también en un foco de tensión muy fuerte, porque acá el ministro de Economía de los Estados Unidos vino a la Argentina no solamente para expresar su apoyo de manera personal a las medidas económicas que se tomaron la semana pasada, sino también para advertir que Argentina tiene que romper su relación económica y comercial con China y Latinoamérica con ello. Y esto nos pone en una situación porque Argentina necesita comerciar con todo el mundo en el marco de una globalización que sea más justa, más pareja, para que todos ganen y no solamente algunos países. Y me parece que esto puede afectar el rumbo económico del país. Entre las presiones está la devolución del swap que los chinos durante la época de los Kirchner le dio a la Argentina, y hacerlo hoy significaría la quiebra del país. No estamos en condiciones de devolverle a los chinos 5.000 millones de dólares o romper todo tipo de relaciones comerciales o prohibir las inversiones de los chinos en Argentina. Obviamente hay que hacerlo en términos de evitar que pase lo que los norteamericanos señalan, y que es cierto, como ha sucedido en otros países latinoamericanos y en particular en África, donde termina una relación de dependencia y una depredación de los recursos naturales que termina afectando a estos países en beneficio de la economía china. Pero bueno, la manera en que Estados Unidos está llevando esta guerra comercial tiene una particularidad. Con los demócratas se hacía juntos de sus socios políticos de Europa, el sudeste asiático como Japón, Corea del Sur, Australia y demás, la Unión Europea en particular. Acá Trump ha decidido pelearse con todo el mundo a costa de arruinar la economía global para poder ganar esta lucha comercial que tienen con los chinos. Y me parece que ese es un gran error y nos pone a países como la Argentina, tan débil económicamente, ante un riesgo de afectar ya nuestra mala situación económica histórica que tiene este país. Claro, un país como el nuestro demandado para devolver de los fondos buitres los 16.000 millones de dólares que graciosamente hizo el kirchnerismo, o Kicillof si querés, y por supuesto en un momento en el cual la Argentina necesita salir de esta coyuntura que es grave, y que no se soluciona solamente de esto de venir a ordenarle a Milei que le devuelvan la guita a los chinos. Es decir, esto es pegar con mano ajena, es decir, que sea que el demérito sea y la problemática de fondo que tiene que ver con el dinero, en este caso vos decís, sí, 5.000 millones de dólares, me parece que nos obliga a ser mucho más severos en esto, y por eso te quiero pasar a la pregunta concreta, porque hemos abierto esta mañana muy temprano, aparte de ocuparnos de la muerte del Papa, de la problemática de San Juan, que se dejó sin efecto, vaya que sí es importante, el sistema del lote hogar, que era tener la vivienda propia, y digamos que la gente pobre pudiese afrontar una tarea de esta naturaleza, porque, ojo, vos podés construir muchas viviendas, pero esas viviendas no las puede pagar Juan Pueblo, es decir, no son 2 mangos. Acá lo que necesitamos es hacer los esfuerzos que se hicieron en un lote hogar, es una ley que además la gente la sigue pagando, no sé para qué, pero va al erario, ¿no?
Sí, antes déjame hacer una pequeña observación del tema anterior. Argentina tiene un problema por no ser serio en sus relaciones internacionales. Con el kirchnerismo hubo un alineamiento con China y los países no democráticos y que ha sido observado ahora por esta nueva postura de Estados Unidos con Trump. Por ejemplo, que los chinos en Argentina hayan instalado bases con fines civiles pero también militares, entre los cuales se está señalando un radiotelescopio que se está terminando de instalar en Barrial, en el Leoncito, y lo pone a los sanjuaninos en la mira de una guerra o lucha geopolítica entre Estados Unidos y China que nos compromete, y así como los Kirchner se alinearon y permitieron que los chinos avanzaran sobre estos proyectos con fines duales, tanto civiles como militares, hay que decir y repudiar también esta decisión de Milei de un alineamiento acrítico a las políticas de Donald Trump, que sin lugar a duda están afectando a la economía y el comercio global, sino también seguramente a la paz. Entonces hay que tener una postura de política internacional muy seria. Y yendo al tema del lote hogar, bueno, yo creo que a los sanjuaninos lo que nos falta es la posibilidad de analizar unas políticas que se están como si fueran dadas y que no se pueden discutir. Acá, en materia de construcción de vivienda, durante los gobiernos peronistas se decidió hacer una especie de mercado cautivo y un negocio donde se involucraban intereses políticos que encarecían el valor de las viviendas que se construía con el IPB. Se daban cupo de financiamiento a los sindicatos, y los sindicatos generalmente no entregaban esos cupos para sus afiliados, sino que hacían negocios inmobiliarios a través de cooperativas o mutuales. Hoy en San Juan hay varias causas judiciales penales donde se investigan estos hechos. Y el lote hogar se lo desarmó, pero no se dejó de cobrar el impuesto, y eso se destina para la compra de terreno donde se construyen los barrios del IPB. Terreno que generalmente implica un avance en perjuicio de la capacidad productiva agropecuaria sanjuanina, porque se están comprando terrenos que son fértiles para la producción y que se lo destina a la construcción de vivienda, cuando se tendría que avanzar sobre lugares del conurbano sanjuanino ocioso para construir con un criterio distinto. Sacar a los sindicatos y a las cooperativas para evitar el encarecimiento del costo y la entrega arbitraria y discrecional de las casas, porque acá también hay acomodos, no solamente hay acomodos para entrar en el Estado, sino también a la hora de distribución de las casas, más allá de los sorteos que se impostan cada 2 por 3 en San Juan a través del IPB. Yo creo que se tiene que replantear la manera en que se construye casa en San Juan. Esperemos que se pueda reconstruir el mercado del préstamo hipotecario. Esperemos que la provincia de San Juan evite tantos intermediarios y permita, bueno, a la persona que tenga un lote, no solamente poder construir su casa, sino también promover que la pequeña y la mediana empresa constructiva pueda presentar proyectos del IPB financiados a través de créditos hipotecarios, donde se permita el acceso a la vivienda en la provincia de San Juan, con un criterio distinto de construcción, insisto, dejando de avanzar sobre terreno fértil y apuntando sectores más urbanos para la construcción de viviendas, que tiene que volver a reflejar lo que alguna vez se construyó en San Juan, que eran casas con 2, 3, 4 habitaciones, absolutamente antisísmicas, que eran realmente casas muy lindas, y que ahora son casi caja de cartones 4x4, con lo básico, porque es tan caro la construcción, hay tantos intermediarios que no se puede volver o retomar aquella construcción de los 60, de los 70, de los 80, donde se hacían muy lindas casas y muy buenos barrios en la provincia de San Juan. Pero bueno, pareciera que en San Juan los gobiernos tienen un automaticismo y no están dispuestos a repensar las políticas públicas, y en un tema tan vital como el tema de las viviendas, hay que decir, por más que el gobernador diga en las sesiones de apertura de la legislatura que va a construir más de 1.400 casas, no es nada.
la demanda de vivienda que hay en San Juan es muy superior a ese número, y ese número está determinado porque ya no vienen recursos de la nación, y eso es lo que la provincia de San Juan con su propio presupuesto puede construir. Entonces hay que tener un poco más de imaginación y ver cómo se vuelve nuevamente a un sistema de construcción de casas donde el Estado garantice la mayor cantidad posible, con la mayor calidad, evitando intermediarios, evitando los sobrecostos, y que permita a la gente de una u otra manera un sistema de ahorro para poder acceder a su primera vivienda. Si no, bueno, estamos consolidando esta idea, y que muchos economistas que estudian todo lo atinente a el consumo en el país empiezan a detectar ya que el acceso a la vivienda propia no se ha dejado de ser una aspiración de la clase media argentina, de modo tal que, bueno, esto es producto de la carencia económica, la decadencia productiva que impide a las familias, a las parejas, a las personas poder comprar una casa a través de un sistema de acceso a crédito y de facilidades para poder en el largo plazo poder cancelarla. Claro, claro, se está dando, me está escribiendo justamente un televidente en el cual está diciendo que el valor del metro cuadrado de construcción está arriba del $1.000.000, o sea, es inviable para mucha gente. Entonces hay que buscar a través del debate, de optimizar los presupuestos, de evitar los sobreprecios, que es una de las cosas más graves que tiene el sistema en la Argentina, y encontrar un camino para esa cantidad de gente que no tiene ninguna chance de construir. Y bueno, sumado a eso, los alquileres pasan a ser una necesidad, pero transitoria, provisoria, pero se hace eterno, porque básicamente tampoco encontrás salarios que te permitan hacer los ahorros necesarios o hacer ingresar por el sistema de construcción tradicional. Hoy por hoy, repito, es inviable, ¿no? Marcelo, se me fue Marcelo. A ver, vamos a recuperar a Marcelo. A propósito de esta análisis que hacía vos, trataba de responderte que hoy por hoy es bastante difícil, tanto por vía del trabajo, por eso aparecí con el tema del otro hogar, porque también es una brecha, no digo mayoritaria, mayoritaria lo es en términos de capacidad económica, pero un buen sector de pobres pueden administrar sus cosas sobre la base de esta ley que se olvidó, se cerró, se sigue cobrando y nadie da ninguna explicación, y pasan las gestiones de gobierno. Creo que se dejó sin efecto en el gobierno de José Luis Gioja, ¿no? Sí, se desactivó el Loto Gas, pero no se dejó de cobrar el impuesto sobre ciertas transacciones económicas, y ese dinero hipotéticamente se destina a la compra de lotes para la construcción de bases del IPB. Pero bueno, que también deben ser las pocas causas que a la Auditoría General de la Nación, hoy desmantelada porque el Congreso de la Nación no designa a sus integrantes desde el 1 de abril de este año, observó que se compraban lotes a sobrecosto en la provincia de San Juan, y desconozco en qué terminó esa investigación que intervino, el órgano nacional más importante de control de las cuentas de los recursos públicos nacionales. Claro. Bueno, Marcelo, te quería preguntar también, me parece imprescindible también tener en cuenta cómo estás viendo vos la economía en general en el país, con esto de Milei, que hay una alegría plena porque, claro,
este año son las elecciones de medio término, ¿no? Bueno, los libertarios ya los vamos conociendo en su caminar para qué lado se enguean. Yo creo que hay que dejar de decir que son liberales en el plano político y económico, está claro que, y en el plano moral. En el plano político no se puede catalogar como liberal a alguien que todos los días elige el periodismo, fundamentalmente el periodismo que ha dado muestra de independencia durante los años del kirchnerismo, que también eran atacados por el gobierno justicialista, de ensobrados, bueno, de todo tipo de vileza, con el objetivo de desacreditar a la prensa como un poder esencial para el debate y el control de la cosa pública. Estando desprestigiada la política en general, los partidos políticos, la gente no cree en el Congreso, no cree en la justicia, y demoler a la prensa le permite a Milei gobernar como quiere, y eso no tiene absolutamente nada de liberal. En materia económica, claramente hay que dejar de decir que este es un gobierno liberal, porque lo que está haciendo es controlar desde el Estado variables muy sensibles de la economía. Si bien se ha salido parcialmente del cepo, hay que decir que se lo ha hecho solamente para las personas físicas que están en cierta medida bancarizadas o blanqueadas. Más del 40% de la economía argentina está en negro, esa gente solo puede ir por ventanilla y comprar $100, con lo cual ahí no hay salida del cepo. Tampoco lo pueden hacer las empresas que están todavía dentro del control cambiario del cepo. Y decir esto, el gobierno ha decidido incidir en esa franja entre los 1.000 y 1.400 pesos del valor del dólar para que esté lo más bajo posible, con lo cual tampoco es un gobierno que respete al mercado para determinar cuál es el valor de equilibrio del dólar. Entonces no tenés un dólar libre. Y bajarlo lo más posible es acelerar esto de la política de un dólar barato para fines electorales, es decir, como ancla para que la inflación no se te escape de las manos, cosa que ya ocurrió en febrero y marzo, porque la inflación está creciendo y seguramente la de abril y mayo va a ser una inflación muy alta, superior al 4%. Entonces, dólar bajo le permite, bueno, a Milei aspirar a un buen resultado electoral, porque la gente dirá, fundamentalmente los sectores pobres, un dólar barato me permite una inflación baja y, bueno, el sector pobre acostumbrado a todo tipo de carencias, por lo menos tiene la tranquilidad que las cosas no te suban todos los días. Para la clase media, un dólar barato no solamente te permite una baja inflación, sino la posibilidad de ir a Chile y comprar todo lo que se le pueda pasar por delante. Yo ayer fui a la cancha de San Martín y realmente estaba sorprendido en la propaganda de los altoparlantes de tours que salían de San Juan a Chile una o dos veces por semana para compra en los malls o en los supermercados chilenos. Y eso es una pauta de que el dólar está tan barato que conviene que la gente que puede, la clase media, viaja al extranjero y compra todo lo que puede. Y los sectores más ricos, más poderosos económicamente en la Argentina, bueno, el mismo gobierno alienta la bicicleta financiera, esto que se denomina cash y trade. Entonces, el gobierno no se puede decir que es un gobierno liberal en lo económico, es bastante heterodoxo, está extorsionando a las empresas productoras de alimentos para que no suban los precios en función de la realidad inflacionaria argentina, está extorsionando a los productores agropecuarios, fundamentalmente a los que generan las divisas que mantienen este país, como la soja, el trigo, el maíz, etcétera, a que liquiden exportaciones antes de que vuelva la retención al 33%, que va a ocurrir el 1 de junio del corriente año. Entonces, bueno, hay que empezar a terminar con esta historia que estamos con un gobierno liberal, porque no lo es ni en lo político ni lo económico, y sería extenderme a hablar también desde el punto de vista de lo moral. Hoy el gobierno no lo admite, ellos tienen una estrategia muy particular, convertir en éxito los fracasos, pero en realidad el programa originario de estabilización de la economía y bajar la inflación fracasó. Y ahora estamos todos sorprendidos porque el acuerdo con el fondo y las señales del mercado indicaban de que se venía una devaluación para que el dólar se adecuara
a un valor de equilibrio y empezar a compensar los costos. Y el gobierno va para el camino contrario, con lo cual lo que pretende es, bueno, que fundamentalmente el campo sojero pague la fiesta de un buen resultado electoral para octubre, generando o profundizando las condiciones de una fuertísima recesión, con cierre de empresas, de fábrica, de comercio y con la consabida desocupación y pobreza que eso genera. Pero bueno, el gobierno lo que está priorizando es la cuestión electoral, porque la destrucción de empleo a partir del cierre de fábricas se va a empezar a ver a un ritmo mucho más lento que la baja de la inflación con un dólar súper barato. A mí me preocupa eso porque es un plan atado con alambre que no puede durar mucho tiempo y que puede significar, bueno, un nuevo fracaso a una nueva esperanza argentina que ha sido depositada a esta persona, que este carácter disruptivo nos demuestra que a veces, bueno, el enojo, la calentura, que tiene sus razones, sus explicaciones, porque la política en Argentina había fracasado rotundamente y porque los candidatos que se presentaron para el 2023 ninguno daba la talla para hacerlo. Bueno, lo vemos ahora en un presidente despidiendo al Papa Francisco, a quien trató de el enviado del maligno en la tierra, despidiéndose sin recordarse que él hizo política en contra de la imagen del Papa Francisco. Pero bueno, esta es la Argentina que tenemos. Y él a pesar de las diferencias, no fue un atrevimiento del presidente hacia el Papa, pero no quiero dejar de preguntarte algo que tiene que ver también con la economía, es decir, cómo está haciendo San Juan, porque sigue consultando, son una persona que te interesa lo que pasa en la provincia, pero básicamente me gustaría ver qué estamos viendo, porque realmente no hay. Al contrario, le hacía una nota la semana pasada al presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos, que nos decía que además de los problemas que han tenido con la piedra y demás, hoy no están satisfechos para nada porque en la góndola vale una fortuna una botella de vino, pero el precio de la uva sigue con mezquindades dentro de los principales actores, ¿no? Bueno, a ver, estas son las distorsiones que produce un dólar que está subvaluado. Para los extranjeros Argentina está carísimo y es así. Por eso es que para nosotros los productos importados o lo que se puede comprar en el extranjero está regalado. Y esto afecta claramente a la producción argentina. Se le va a hacer cada vez más difícil a quienes tienen productos transables, es decir, que son posibles de ser exportados, lograr esas exportaciones con este valor del dólar, porque no solamente el precio está regalado, los márgenes de ganancia son mínimos o inexistentes, sino que además se encarecen los costos de producción. Pero bueno, insisto, el gobierno nacional ha priorizado lo electoral a resolver los problemas profundos y de larga data que tiene la Argentina con materia de cuál es el valor que tiene que tener el dólar para permitir el crecimiento de la producción sin afectar la capacidad de consumo de los salarios. Y esto que está pasando en la industria vitivinícola se va a ver en otros sectores como, por ejemplo, bueno, el desaliento a invertir. Claro. Que con un dólar en estos términos no conviene invertir, lo que conviene es importar. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas, si el gobierno nuevamente hace lo que suele hacer, decir una cosa y terminar haciendo otra. Claro, claro. Y por supuesto se va viendo cómo está empezando, como decís vos, el tema electoral, lo más importante. Ahora, ¿le va a ir bien a Milei el tema electoral? Este razonamiento que haces vos no es plausible, pero digo, ¿es viable para Milei encontrarse con más diputados nacionales a partir de octubre? Bueno, cualquiera sea el resultado, van a tener más diputados y senadores de lo que han tenido hasta el 10 de diciembre del presente año, porque es una historia nueva.
Ahora, yo creo que esto se define por la situación económica y todavía octubre está muy lejos. Si la inflación sigue creciendo y el dólar sigue planchado, bueno, el escenario que vamos a tener es de una profunda recesión con un alto costo de vida, y eso va a provocar tal vez que mucha gente busque otras opciones electorales para votar. Y acá tiene el gobierno nacional una ventaja, porque el peronismo sigue siendo sindicado por la sociedad argentina como el principal responsable de la situación en la que vivimos hoy, y no es una opción volver al pasado. Para mirar para adelante, para el futuro, no hay opciones viables que se le paren firmemente al gobierno nacional y que la sociedad le otorgue o le conceda confianza a esas voces disidentes del gobierno nacional. Si vienen del peronismo, no son creíbles, y construir un nuevo espacio es todo un tema que no se hace de un día para otro y que debe implicar la aparición de nuevas figuras políticas que no estén desgastadas y que sean creíbles. Ese rol podrían cumplir los gobernadores, posiblemente. El tema es que hay provincias que son tan nación dependientes que no pueden asomar la cabeza y plantear esta disidencia. Seguramente en esas provincias lo que se procura es un acercamiento táctico al gobierno nacional y por qué no integrar sus propias listas. Este es el dilema que tiene el PRO en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que estaba ocurriendo en las elecciones anticipadas en el país, donde, bueno, o la Libertad Avanza, salvo en el Chaco, en el resto de las provincias va separada de los gobiernos provinciales, pero los gobiernos provinciales no creo que asuman un discurso contrario al gobierno nacional. Pero bueno, siempre las provincias acompañan al gobierno nacional según cómo le va yendo en la fortuna del día a día de la gobernanza, y esto es un dilema en Argentina porque, insisto, a pesar de los tweets del presidente y del ministro de Economía, como que se ha resuelto con este acuerdo con el Fondo Monetario los problemas económicos de los últimos 100 años, lo cierto es que eso no es verdad, y en Argentina todo está atado con hilo, y lo que hoy día puede ser una fortaleza, mañana puede ser las causas o las causales de una derrota electoral. ¿Y cómo ves a Puyaro en Santa Fe con este triunfo? O como opinan algunos observadores, es poco el porcentaje que ha votado en Santa Fe, pero es un radical. ¿Le parece que eso tiene alguna explicación? Bueno, respecto a la poca concurrencia, tal vez una de las menores en la historia electoral o democrática de Santa Fe, debe ser producto de que la sociedad sigue estando en gran parte enojada con la política y con los políticos, y una elección de convencionales y una paso de concejales no haya sido suficiente para que la sociedad se movilice y exprese con su voto su posición con respecto a la situación particular de Santa Fe. Y esto, bueno, se ve porque si bien Puyaro gana, con una importante diferencia en relación al resto de las fuerzas políticas, si vos contemplás la cantidad de votos obtenidos por la totalidad de personas empadronadas, solamente lo votó el 17%. Claro, exacto. Habiendo perdido un gran caudal electoral de lo que lo habían votado para gobernador. Ahora, puesto en consideración con el resto de la fuerza política, el peronismo y la Libertad Avanza le fue mucho peor que al gobierno provincial. No solamente fueron divididos, sino que sacaron muchísimo menos votos de los esperados. Entonces me parece que lo interesante es Santa Fe, pero bueno, esto es una realidad de esa provincia que no se puede aplicar linealmente al resto de los distritos, al resto de las provincias. Es que Puyaro ha logrado mantener el frente político que lo llevó a la gobernación, y esto se ve no solamente en lo electoral, sino también en el gobierno, cosa que por ejemplo en San Juan no ha sucedido. Acá en la provincia de San Juan gobierna Producción y Trabajo con una participación muy minoritaria de las fuerzas políticas que integraron su sublema. Es decir, el gobierno provincial de San Juan lo que decidió fue achicar la base de sustentación política electoral que lo llevó al gobierno en el 2023. Ahora veremos si ellos resuelven qué hacer para las elecciones de octubre, si se acercan y se unen a la Libertad Avanza o son aliados tácticos con una lista distinta a la Libertad Avanza, o toman la postura de Puyaro
de mantener un espacio político distinto al nacional, si bien con un discurso no agresivo, no opositor, pero claramente diferenciado al gobierno nacional. Eso veremos en los próximos meses cuál va a ser la postura de producción y trabajo en la provincia de San Juan. El doctor Marcelo Arancibia con nosotros acá en la Careta Política. Muchas gracias, doctor, por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a vos y un fuerte saludo al audio. Muy bien, ahí estaba Marcelo Arancibia, bueno, un enfoque muy importante en lo político, en lo económico, en lo internacional. Creo que se trata de un análisis bastante interesante. Nosotros nos estamos retirando, esto ha sido todo por hoy. Nos encontraremos mediante